saber llevar un restaurante, concursar, tener una familia. Entiendo que es difícil y noto que es difícil. Es la historia de Toño Rodríguez, de cómo un cocinero transformó un catering escolar en un restaurante y lo alzó al estrellato gastronómico. Un año de vida y trabajo para alcanzar la estrella Michelin que el director oscense Manuel García Gil refleja en su primer documental. Si conoces a Toño, sabes que Toño es perseverancia, resistencia. Para entender lo que sucede dentro del restaurante, tienes que entender dónde está situado el restaurante y cómo influye todo alrededor del restaurante, cómo influye el tiempo, cómo influye el clima, cómo influye la despoblación. Desde Los Nogales que dan nombre al restaurante, al pequeño pueblo de Sardas y sus tradiciones. Las cocinas de la era de Los Nogales se inspiran en el territorio, el otro gran protagonista de este trabajo. Esos pequeños rincones que le enseñaba Manu, yo los he utilizado siempre para parar. Al final nosotros llevamos un ritmo de vida al 100%. Me cojo en un barranco mi mochilita, mi bocadillo, mi caña de pescar. Pues yo siempre aprovecho esos momentos, aparte de para desconectar, para buscar esa inspiración. La Sombra del Nogal viaja ahora al Festival de Cine de Málaga. Allí se estrenará y competirá en la sección oficial Cinema Cocina, dedicada a la gastronomía.